Mis hermanos, quizá una de las mejores cosas de un viaje largo es llegar al destino final. Hay aquellos que dicen que no, que el destino final no importa, que lo bueno es disfrutar el viaje, es disfrutar el proceso del viaje y no tanto llegar al destino final. Bueno, que le pregunten esto a alguien después de 14 horas de vuelo para ir a Chile, mis hermanos. Cuando uno viaja a Chile, se pega 14 horas de vuelo sin contar lo que son las esperas en los aeropuertos y sinceramente, si a mí me dicen ahí, no, lo mejor es disfrutar del viaje, les digo no. Lo que quiero es llegar a mi destino final. Si de 14 horas de viaje, mis hermanos, uno anhela llegar al destino final, ¿cuánto tuvo que ser para Israel después de 40 años de peregrinar en el desierto, llegar al destino final de la tierra que Dios les había prometido? Y esto, mis hermanos, es lo que nos encontramos ahora en el libro de Josué. Hoy empezamos con lo que es esa serie de mensajes del libro de Josué, así que tengan Josué, todo Josué, abierto delante de ustedes en el día de hoy. Y lo que nos encontramos es precisamente de que esa nueva generación del pueblo de Israel, aquella antigua generación fue liberado de Egipto, fueron redimidos de Egipto, peregrinaron por el desierto y debido a su rebelión y a su incredulidad contra Dios, cayeron la mayoría de ellos en el desierto, pero ahora hay una nueva generación que está en los llanos de Moab frente a lo que es la tierra que Dios les prometió. Y en Josué nos damos cuenta, mis hermanos, que llegan a ese destino final de ese éxodo y pasan a tomar posesión de la tierra. Por tanto, esa conquista de la tierra, el tema que se le ha dado básicamente y cómo se ha llamado al libro de Josué, la conquista de la tierra prometida, la conquista de la tierra de Canaán, podemos decir que es el tema principal del libro de Josué. Y el tema de la tierra, mis hermanos, toma lo que es un énfasis marcado en el libro de Josué. Ahora Israel tomará posesión de la tierra que Dios les juró. Y no solamente dentro del libro de Josué el tema de la tierra tiene significado, sino que el término tierra, mis hermanos, gracias, mi hermano, el término tierra, el sustantivo tierra, es el cuarto más nombrado en todo el Antiguo Testamento. Hasta el punto de que hay algunos, como por ejemplo un autor que se llama Bruce Walkie, que dice: el tema de la tierra afecta la interpretación de casi cada libro de la Biblia. Bueno, uno puede estar más o menos de acuerdo con esta afirmación. Lo que sí es cierto es que el tema de la tierra no empieza en Josué, sino que el tema de la tierra ya empieza, mis hermanos, en Génesis mismo, en la creación, donde Dios lo que hizo fue dar una tierra, mis hermanos, al ser humano que creó para que la sojuzgase y gobernase, para que fuese el lugar donde vivir, su hogar, donde gozar del reposo de Dios, de los deleites y la abundancia del Edén y donde vivir en comunión con el Dios que los había creado. Por tanto, el tema de la tierra ya empieza en Génesis y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que el libro de Josué mira en cierta manera hacia esa realidad pasada de esa tierra dada al ser humano en Génesis. Pero llegaremos a ello. Pero lo que hoy tenemos que hacer, mis hermanos, es introducir el libro de Josué. Por tanto, hoy vamos simplemente a hacer una introducción general del libro para situarnos dentro del libro de Josué. Vamos a estar destacando diferentes aspectos de lo que la tierra significaba para Israel, lo que significaba en el libro de Josué y lo que significa a nivel general en las Escrituras. Eso quiere decir que en el día de hoy estaremos en diferentes lugares y en diferentes textos del libro de Josué y en otros libros. Los textos que ha leído nuestra hermana Sara en esta mañana son representativos de ciertos aspectos importantes del libro de Josué, así que hoy tocaremos diferentes teclas y diferentes textos en todo ese libro. Y lo segundo es que introduciendo el libro, las introducciones siempre son difíciles cuando tienes que hacerlas a modo de mensaje. Porque las introducciones pueden ser tediosas ya que tienes que tratar con diferentes asuntos
Y no resulta fácil hacer introducciones de libros en forma de mensaje porque tienes que transformar esas introducciones en un sermón que hasta cierto punto tenga algo de aplicación para la vida de aquellos que estamos aquí y estamos escuchando. ¿Cómo va a salir esto? Bueno, al final del mensaje ustedes me lo dicen. Pero fíjense, mis hermanos, que llegamos a la tierra con Josué. Llegamos a esa tierra prometida, la entrada a esa tierra. Y podemos destacar tres cosas, mis hermanos, con este tema de la entrada a la tierra que Dios juró a Israel. Primero destacaremos, mis hermanos, que la entrada a la tierra nos muestra la fidelidad del pacto. Lo segundo que destacaremos es que la entrada a la tierra nos muestra la herencia que es entregada al pueblo. Y tercero veremos, mis hermanos, que la entrada a la tierra la vemos cumplida, nos muestra cómo es cumplida en Jesucristo. Esas tres cosas son las que vamos a ver en el día de hoy a nivel general. Primero lo que vamos a ver es que la llegada a esa tierra, la llegada a la tierra del pueblo de Israel nos muestra la fidelidad del pacto. Y fíjense que vemos la fidelidad desde dos puntos de vista en el libro de Josué. Primero lo que vemos es la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas de pacto. Cuando llegamos a Josué con el tema de la tierra, algo que es destacado, mis hermanos, es que es Dios cumpliendo fielmente las promesas que Dios dio a Israel en pacto. Fíjense que cuando Israel llega a la tierra, mis hermanos, no llega ahí y dice, bueno, después de 40 años dando vueltas por el desierto, la generación antigua, ahora estamos nosotros aquí, pues oye, vemos esta tierra y no parece mala, parece que hay campos, parece que fluye leche y miel, vamos a conquistar esa tierra. Mis hermanos, no fue así el tema. Vemos que cuando Israel llega a las puertas de la entrada de la tierra prometida, mis hermanos, lo que nos vamos a dar cuenta es que es Dios siendo fiel en entregar a su pueblo una de las promesas que Dios mismo había sido o había establecido en pacto, primeramente a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por lo tanto, lo que es la conquista de la tierra, la distribución de la tierra entre las diferentes tribus, la retención de esa tierra, lo veremos, por parte de Israel en fidelidad y obediencia a Dios. Mis hermanos, lo primero que nos muestra es que Dios obró fielmente en cumplir esa promesa de pacto. Y esto nos enseña de que el concepto de la tierra aquí en Josué, mis hermanos, tiene que ser entendido dentro de un contexto muy específico y particular. Es el contexto de pacto. Y la tierra es una de esas promesas que Dios juró y encerró en pacto para cumplir y dar a su pueblo. Es aquí donde vemos la fidelidad de Dios en cumplir esa promesa. Fíjense, el tema de la tierra como promesa de pacto y la fidelidad de Dios en dar esa tierra y cumplir esa promesa, la vemos en diferentes lugares del libro de Josué. Y el primer lugar donde la vemos, mis hermanos, es al inicio del libro. Fíjense que ahora aquí Josué es el que continúa la historia después de la muerte de Moisés. Fíjense si leen el capítulo 1, fíjense los versículos 1 y 2. Se nos dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Fíjense que esas palabras con las que inicia el libro son importantes, mis hermanos, porque ahora el personaje en cierta manera principal en este momento de la historia de la salvación es Josué, que significa Jehová salva o Jehová es salvación. Y es importante entender esto no únicamente para entender de que posiblemente Josué fue el autor mayoritario de ese libro. Porque cuando leemos el libro de Josué, ¿y cuántos se han leído el libro de Josué en su casa?
siendo advertidos, mis hermanos. No respondan, no hay ningún problema. Pero cuando leemos el libro de Josué nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de detalles que son muy personales, mis hermanos, a nivel de la persona de Josué. Encontramos otros textos donde los textos están escritos en primera persona plural. Es decir, Josué se hace partícipe de los eventos que se están describiendo y se están narrando. Es testigo ocular, auditivo, y es testigo que está involucrado en esos eventos que se narran. Aparte de esto, fíjense lo que aparece al final del libro. En Josué 24-26 se nos dice que Josué escribió algo. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Josué escribió estas palabras, posiblemente estas palabras se refieren a los capítulos 23 y 24 de Josué, al igual que Moisés escribió las palabras en el libro del pacto. En Éxodo 24 nos encontramos que ahora aquí Josué escribe estas palabras, mis hermanos. Por lo tanto, fíjense que el libro nos muestra que Josué no solamente fue testigo primario, Josué escribió cosas. Muchos de los términos de las ciudades, de los nombres de las ciudades que aparecen en el libro de Josué, son los nombres que se utilizaban, mis hermanos, en aquel tiempo, el tiempo de Josué. Nombres de ciudades cananeas, no nombres posteriores de esas ciudades que después fueron cambiados. Por tanto, parece todo reflejar, mis hermanos, un periodo de la historia que coincide con el personaje principal de esa historia. Fue un periodo, mis hermanos, un tanto convulsivo en aquel momento. Si quieren saber un poquito más, hay una serie de tabletas que se llaman las tabletas de Amarna, que se lo pregunten a Arturo, ¿ya? Y él les explicará si los Abirú, los Apirú, los Ibrí que aparecen ahí, eran o no eran los de Israel. Ahí hay un lío, mis hermanos, grande. Pero fíjense que no hay razones para no pensar de que Josué fue el autor de la gran mayoría de este libro. Evidentemente hay aspectos que Josué no pudo llegar a escribir, como por ejemplo su muerte. Fíjense, Josué 24, del 29 al 30. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Es poco probable de que Josué, mis hermanos, escribiese esto. Como es poco probable que escribiese también el capítulo 24, versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Por tanto, es muy posible que Josué, mis hermanos, escribiese gran parte de ese libro y después otras secciones se escribiesen más tarde y se añadieran, mis hermanos, a ese libro. Y uno preguntará, ¿por qué es aquí importante conocer en cierta manera a ese autor, Josué? Es importante, mis hermanos, por el periodo de la historia de la salvación en la cual nos encontramos. Porque este Josué, mis hermanos, que se nos narra en este libro, que fue testigo principal, mis hermanos, de todas estas cosas, es la siguiente figura del pacto esencial en la historia de la salvación. Moisés fue el mediador del antiguo pacto por excelencia. Dios dio la ley al pueblo de Israel, la ley del pacto, a través de Moisés, el mediador por excelencia del antiguo pacto. Y ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que hace Dios? Dios levanta a Josué, hijo de Nun, como aquel que es la figura ahora principal en todo ese pacto que Dios está desarrollando con su pueblo. Y será ahora, mis hermanos, a través de Josué que Dios hará algo. Dios dará y cumplirá fielmente la promesa de pacto a su pueblo a través de esta figura que es esencial para el pacto de Dios en este momento de la historia de la salvación. Si dan cuenta, lo veremos quizá, mis hermanos, en el siguiente mensaje, en el prólogo de Josué, lo que se ha considerado sobre todo el primer capítulo, los 18 primeros versículos del primer capítulo. Hay 8 referencias, mis hermanos, estructuras sobre 8 referencias de Dios entregando la tierra a su pueblo. Dios es quien entrega, Dios es quien entrega, Dios es quien da a través, mis hermanos,
de esa figura representativa del pacto que ahora es Josué. Por tanto, es Dios siendo fiel a su promesa de pacto. Pero fíjense que esto lo vemos en un segundo sitio en el libro de Josué, de que la tierra es una promesa de pacto y Dios es fiel en darla. Fíjense que cuando hablamos de la tierra, muchas veces hablamos de la tierra ¿qué? De la tierra prometida. Pero fíjense que esta no es la expresión que suele aparecer, mis hermanos, en la Escritura para referirse a la tierra. La tierra, mis hermanos, no fue tanto una tierra prometida, sino que la tierra fue una tierra jurada por parte de Dios. Y el verbo jurar aparece muchas veces relacionado con lo que es el tema de la tierra. Dios juró esa tierra para su pueblo Israel. Fíjense ahora en Josué capítulo 1 y el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Fíjense en el capítulo 5, versículo 6. Si quieren yo se los leo y ustedes apunten los capítulos y no van a acabar medio locos. Pero bueno, esto se lo dejo a ustedes. Fíjense el capítulo 5, versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les daría ver a la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no les daría tierra que fluye leche y miel. Fíjense ahora en Josué 21:43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. ¿Se dan cuenta? La tierra, mis hermanos, es una tierra jurada. Dios juró dar esa tierra a Israel. Y todo el libro de Josué, todo el libro, mis hermanos, de la manera en cómo está estructurado, es una demostración de que Dios cumple su juramento. De que Dios cumple lo que juró a los padres. Cuando cogemos la estructura general de Josué, básicamente puede dividirse en tres grandes partes. Del capítulo 1, incluyendo el prólogo, hasta el capítulo 12 es la conquista de esa tierra que es jurada. Del capítulo 13 hasta el 21 es la distribución de esa tierra a las tribus de Israel. Y del capítulo 22 al 24 es la retención de esa tierra por parte de Israel. Esas tres secciones nos muestran cómo Dios está cumpliendo ese juramento dado a su pueblo. Y fíjense que estas tres secciones se dividen en dos textos. Hay un texto que nos divide la primera sección de la segunda y es Josué 11:23, que fíjense lo que dice. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a la distribución según sus tribus, en la tierra descansó de la guerra. La sección segunda y la tercera se divide por Josué 21:43, que es muy parecido, mis hermanos, a lo que acabamos de leer. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. ¿Se dan cuenta de lo que nos muestra el libro de Josué? Que Dios entregó la tierra a Israel. Esa tierra que Dios juró. E Israel poseyó esa tierra primeramente porque Dios fue fiel en cumplir ese juramento. Una tierra que se nos ha dicho que Dios se la había jurado ¿a quién? Se la había jurado a los padres, mis hermanos. Y esa idea de juramento a los padres, no pierdan este lenguaje de la Escritura, mis hermanos. Ese tema de juramento a los padres nos sitúa a la tierra como promesa en un contexto de pacto. ¿Por qué? Porque los pactos, mis hermanos, en aquel tiempo, los pactos que se hacían, solían cerrarse esos pactos con un juramento. El juramento podía ser un juramento verbal, o el juramento podía ser, mis hermanos, un juramento simbólico, o el juramento podía ser una mezcla de algo simbólico y algo verbal. Pero los pactos que se establecían, mis hermanos, se sellaban de manera última con un juramento.
Y generalmente ese juramento en los pactos solía apelarse a una instancia mayor. Realmente se juraba por el nombre de las divinidades, mis hermanos, y las divinidades quedaban como testigos de que ese pacto y sus promesas se cumpliesen. Por tanto, el tema de juramento nos lleva al contexto de que esa tierra, mis hermanos, es una promesa que Dios juró en pacto. Fíjense en algunos textos, fíjense Deuteronomio 1:8. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Fíjense en Éxodo 6, versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo, Jehová. Y hay un texto que es vital. Hay un texto que se encuentra en Génesis 22, los versículos 16 al 17, que es después de que Dios le dice a Abraham de que entregue a su hijo. Y Abraham va a entregar a su hijo, su único hijo, y cuando levanta el cuchillo, se sabe la historia, ¿no? Dios le dice, no, para. ¿Y qué es lo que entonces le dice Dios a Abraham en Génesis 22, del 16 al 17? Fíjense lo que dijo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esa referencia a las puertas de sus enemigos veremos que se relaciona con la tierra. ¿Qué es lo que hizo aquí, mis hermanos? Dios juró por sí mismo. Y una de las cosas que Dios juró es que la descendencia de Abraham, mis hermanos, poseería las puertas de sus enemigos. Dios estableció su propio ser, no podía jurar por nadie mayor que él. Por lo tanto, juró por sí mismo, estableció su propio ser, estableció su propia naturaleza, estableció su propia persona, mis hermanos, como garantía de que esa promesa de poseer las puertas de los enemigos, de poseer esa tierra, esa promesa se cumpliría. Y mis hermanos, Dios no va a tomar su nombre en vano. Y Dios va a ser fiel en cumplir esa promesa, porque Dios es fiel. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios podía darles esa tierra? Esa tierra que había jurado en pacto. ¿Y saben por qué se la podía dar? Y aquí vemos otro aspecto de que es promesa de pacto la tierra y Dios está siendo fiel. Mis hermanos, Dios se la podía dar porque Dios era el propietario de esa tierra. Y fíjense que cuando vamos al final de Josué, ese texto que todos no sabemos, ese texto que sale en pósters, en cuadros, en tazas, en todos los lados, ¿ya? Yo y mi casa, ¿qué? ¿Ven cómo se lo saben? Bueno, pues ese texto, Josué 23 y 24, está estructurado, mis hermanos, en forma y en estructura de pacto. Josué, mis hermanos, está en cierta manera renovando, reconsagrando al pueblo en pacto con su Dios. Y la estructura de pactos es una estructura de pacto que se daban también en aquel tiempo, mis hermanos. Un pacto de rey-vasallo. Donde aquí el rey, mis hermanos, es Dios, y lo que hace el rey, mis hermanos, es dar esa propiedad suya que ha jurado, se la da a su vasallo Israel. Y lo que hace básicamente dándoselas, que ahora Israel va a tener la protección de Dios, pero Israel va a tener que ser el vasallo que lo veremos, administrará esa propiedad que Dios le da en ese pacto. Porque Dios es el propietario. Cuando lleguemos hay un acontecimiento que no puedo hacer mucho spoiler, ¿ya? Pero mis hermanos, cuando cruza el río Jordán Israel, es impresionante. Porque no solamente hay una conexión con Moisés y otras cosas, sino básicamente que en aquel tiempo el tema de la tierra, mis hermanos, en la cultura del antiguo Medio Oriente, el tema de la tierra estaba relacionado con las cosas, con dos cosas, con deidad y con tenencia de la tierra. Y la cultura cananea creía que Baal, mis hermanos, era el rey Dios por excelencia porque había vencido al rey de las aguas y al Dios de las aguas, al Dios de los ríos. Y aquí nos encontramos, mis hermanos, que Israel cruza a los sacerdotes con el arca del pacto cuando pone sus pies, mis hermanos, y el arca representa a Dios, mis hermanos, el estrado del trono de Dios, mis hermanos. El rey entra
Israel, mis hermanos, cruza y la imagen es que ahora el rey viene para tomar posesión de su tierra y de su propiedad. Esa tierra no era propiedad de Baal. Los dioses de aquel tiempo eran regionales. Salías de su área de influencia y ya no podían hacer nada, mis hermanos. Pero aquí el Dios que entra es el Dios creador de cielos y tierra. Y el rey entra a tomar posesión, mis hermanos. No le pertenece a Baal, no le pertenece a Sera, no le pertenece a Astarot, no le pertenece a Israel, le pertenece a Dios. Él, mis hermanos, es el propietario y Él se la da a Israel, su vasallo, para que la administre. Y se la da, mis hermanos, como un don de gracia y de pura misericordia. Fíjense lo que leemos en Deuteronomio capítulo 9 y versículo 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. ¿Qué le está diciendo? Te la está dando por pura gracia, sin merecerla. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, todo lo que el libro de Josué nos muestra? Nos muestra hasta este punto, mis hermanos, de que esa tierra que Dios juró era promesa de pacto. Pero una y otra vez lo que estamos viendo, mis hermanos, en esa tierra no es primeramente lo valiente que era Israel y lo valiente que era Josué. Esfuérzate y sé valiente. Tenía que serlo. Pero lo que vemos, mis hermanos, es que es Dios cumpliendo sus promesas. Lo que vemos, mis hermanos, es que Dios es fiel dando esa herencia a su pueblo. De que fue por su sublime gracia y su sublime fidelidad que Dios ahora le estaba dando por gracia y fidelidad a su pueblo el lugar donde morar, el hogar donde estar, el lugar donde gozar del reposo y de la abundancia, mis hermanos, de su Dios. Y esto es algo sorprendente, ¿saben por qué? Porque, mis hermanos, si Dios juró en sí mismo dar un hogar a su pueblo redimido, Dios no va a fallar en eso. Y si Dios, mis hermanos, ha jurado dar a los suyos que Él ha salvado su lugar de reposo, su hogar y un sitio, mis hermanos, donde gozar de la comunión de su Dios, Dios no va a fallar en esto. Llegará el día, mis hermanos, que por esa sublime gracia, mis hermanos, podremos decir: y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, por siempre yo cantaré allí de su amor que me salvó. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que lo primero que nos muestra es esa fidelidad de Dios en cumplir su promesa de pacto. Pero vemos otro aspecto de la fidelidad. Vemos ahora la parte de Israel. La tierra nos muestra, mis hermanos, la fidelidad con la que el pueblo debía vivir en la tierra. Mis hermanos, esa tierra no solamente implicaba la fidelidad de Dios en cumplir esa promesa. Implicaba, mis hermanos, un estilo de vida muy específico para Israel. Esa tierra le fue dada como administrador, le fue dado como usufructo a Israel. Y ahora me he apuntado de lo que significa eso del usufructo. Estoy seguro que Jordi y Pilar me dirán, a ver qué es lo que dice ahora. Pero bueno, la IA que lo sabe todo. El usufructo es lo siguiente. Dice, el usufructo es un derecho real que permite a una persona, el usufructuario, usar y disfrutar de un bien ajeno, una casa, un terreno, dinero, sin ser el propietario con la obligación de conservarlo. El dueño del bien mantiene la nuda propiedad. Esto está bien, ¿no? Vale, bien. Pero no puede usarlo. Bien, fíjense, mis hermanos, que en cierta manera esto es casi lo que sucedía en la tierra. Le fue dada esa tierra a Israel como usufructo, mis hermanos. Ahora bien, Dios podía usarla cuando quisiese. Dios podía entrar, mis hermanos, y si era necesario sacar a Israel de esa tierra como hizo, mis hermanos, lo sacaría. Por tanto, fíjense que algo que no podemos perder de vista es que esa tierra, la tierra, mis hermanos, jurada por Dios, implicaba un estilo de vida específico para Israel. No podía vivirse de cualquier manera en aquella tierra siendo pueblo de Dios.
Y esto lo vemos en varios aspectos en el libro de Josué, de manera negativa y de manera positiva. De manera negativa lo vemos, por ejemplo, en Josué 7 con el pecado de Acán. Cuando Acán, mis hermanos, pecó, ¿qué es lo que sucedió con Israel? Sufrió la primera derrota en la conquista de la tierra prometida hasta que se descubre el pecado y se descubre, mis hermanos, el pastel de lo que allí había sucedido. Pero de manera positiva se muestra, fíjense, al principio y al final del libro hay unas afirmaciones claras de Israel de que obedecerán y serán fieles a su Dios. Fíjense Josué 1 del 16 al 18. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Fíjense el final del libro de Josué, capítulo 24, el 16 al 18. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a nuestros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Que poco les duró, mis hermanos. Se murió Josué, se murió aquella generación y ya mis hermanos hacían cada uno lo que bien les parecía. Pero fíjense que hay algo muy importante aquí. Esa es la relación que no quiero que pierdan en la tierra. La tierra, mis hermanos, no solamente era un lugar, la tierra representaba e implicaba el estilo de vida que Israel tenía que tener como pueblo redimido de Dios, mis hermanos. Implicaba que tenían ahora que vivir, ¿de qué manera? Que vivir en fidelidad, en lealtad y en consagración al Dios que los había salvado, mis hermanos. Al Dios que los había llevado a esa tierra, al Dios que les estaba dando fielmente esa tierra. Ahora Israel tenía que ser fiel al pacto con su Dios. Porque ese paraíso no podía vivirse de cualquier manera. Porque esa tierra era una tierra santa. ¿Saben por qué? No porque la tierra fuese santa en sí misma, mis hermanos. No tenía nada de santa esa tierra. Y mírenla ahora. No tenía nada de santa esa tierra. Era santa, mis hermanos, porque el santo estaba allí. Porque Dios decidió que esa tierra, en ese momento de la historia de la salvación, fuese el lugar donde Él habitaría. Fíjense en Números 34, versículos 35. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. No contaminéis la tierra, porque la tierra que habitáis, en la cual yo habito, en la cual Jehová habita. Mis hermanos, esa tierra era santa porque era el lugar donde Dios habitaba. Y por lo tanto había una relación estrecha entre Dios y la tierra. Esa tierra, mis hermanos, era una tierra santa porque Dios el Santo habitaba en aquella tierra. Y por lo tanto, cualquier pecado contra Dios, ¿qué es lo que hacía, mis hermanos? Contaminaba lo que era esa tierra. Evidentemente el pecado no puede contaminar a Dios, porque Él es santo, mis hermanos. Bien, otra manera de decir lo que tiene la Escritura es que por el pecado contra Dios se contaminaba la tierra donde Él moraba. Por lo tanto, la tierra, fíjense, en otras palabras, era un lugar donde ninguna cosa inmunda, ninguna abominación y ninguna mentira tenía cabida en aquella tierra donde Dios habitaba. Ni cosa inmunda ni abominación podía habitar en aquella tierra. Fíjense que suena muy parecido al Edén. Y fíjense que suena muy parecido a la Nueva Jerusalén cuando llegamos, mis hermanos, a Apocalipsis 21 y 22. Fíjense que algo que no podemos perder de vista es que la tierra estaba ligada de manera inseparable al estilo de vida del pueblo. Requería esa tierra un estilo de vida santo, consagrado y fiel a Dios. Y era una obediencia, mis hermanos, por fe.
Israel tenía que creer y entender de que Dios habitaba en aquella tierra. Y de esa fe es que surgía esa obediencia y esa consagración. Fe y obediencia, mis hermanos, no se pelean, siempre van de la mano, siempre se abrazan y siempre van conjuntas. Fallar en vivir de esa manera, mis hermanos, implicaría ¿qué? Implicaría los juicios de Deuteronomio 28 e implicaría el juicio último. ¿Saben cuál sería? Ser arrancados de esa tierra. Y Dios, mis hermanos, lo hizo. Fíjense que para cerrar este punto, mis hermanos, lo que vemos es que no solamente vemos, mis hermanos, que la tierra nos muestra la fidelidad de Dios en cumplir su promesa, sino que nos muestra, mis hermanos, también la fidelidad que el pueblo debía tener, una vida fiel y consagrada a su Dios, aun y cuando, y lo vamos a ver, aun y cuando tengamos, mis hermanos, una herencia prometida, como ahora lo veremos, mis hermanos, esa herencia demanda una vida fiel, santa y consagrada a Dios. Fíjense, si esa tierra, si ese pedazo de tierra en el antiguo pacto demandaba una vida fiel y de consagración a Dios, ¿cuánto más, mis hermanos, demandará la herencia que nos ha sido dada en Cristo Jesús? Por tanto, fíjense que lo primero que vemos de la entrada de la tierra es que nos muestra la fidelidad al pacto, la fidelidad de Dios cumpliendo su promesa y la fidelidad con la que Israel tenía que vivir en esa herencia. Y fíjense que esto nos lleva al segundo punto. Fíjense que la entrada a la tierra que nos muestra la herencia que es entregada al pueblo. Y fíjense que como herencia la tierra es primero un lugar para gozar como hijos de Dios. Porque hay diferentes descripciones de la tierra en Josué. Y una de ellas no solamente es la tierra que Dios juró, sino que una de las descripciones, mis hermanos, es que la tierra es la herencia. Era una herencia. Fíjense en Josué capítulo 1 y el versículo 15. Hasta que tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, y a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Está hablando Josué aquí a los rubenitas, a los gadaitas, y a mitad de la tribu de Manasés, que les tocaba lo que era la parte este de la tierra después del Jordán. Así que los rubenitas estaban servidos ya tenían. Pero dice, oye, no nos descanséis. Ahora ayudar a vuestros hermanos con su parte de la herencia, y cuando esté todo listo, volver a la herencia que Dios os ha dado. Por tanto, fijaros que uno de los términos usados para la tierra es herencia. Por tanto, lo que hacía Israel conquistando la tierra era la aceptación de herencia. Y cuidado con las herencias, mis hermanos. Saben que las herencias son complicadas. Cuando uno recibe una herencia tiene que ir al notario y hacer lo que es la aceptación de herencia. Pero uno tiene que mirar bien lo que acepta, porque lo que acepta cosas buenas y acepta también todas las deudas. Así que hay algunos que dicen, oye, yo mejor no acepto la herencia. Bueno, cuando Israel conquistó la tierra era la aceptación de herencia, y después la distribución de la tierra entre las tribus, mis hermanos, era la asignación de esa herencia. Porque la tierra como herencia, mis hermanos, era la asignación que Dios daba a su pueblo. Y como herencia era un derecho, a ver si me sale la palabra ahora, inalienable. ¿Qué palabra? Inalienable, mis hermanos. Es decir, era un derecho que no podía darse, venderse. No era como un regalo de Navidad, que a uno no le gusta, mis hermanos. Entonces, ¿qué hace? Pues lo vuelve a envolver y se lo regala a otro, que esto no lo hacemos, no lo hacemos. Porque ahora está el Wallapop, ahora lo vendemos en el Wallapop, Pero no era esto, mis hermanos, era un derecho inalienable, no podía venderse, no podía darse. Fíjense en Números 36, lo que dice: y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre, se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada uno de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Por eso en el año del jubileo, mis hermanos, esas tierras en cierta manera tenían que devolverse. Y cuando hablamos de herencia, ¿saben de lo que estamos hablando, lo que nos tiene que venir a la mente? Estamos hablando, mis hermanos, de una relación
familiar. ¿Por qué? Porque Dios le está dando la herencia a Israel como su hijo primogénito. Los conceptos de pacto implicaban aspectos y conceptos de relación familiar. Y por redención y pacto, Israel era el primogénito hijo de Dios, y ahora Dios le estaba dando, mis hermanos, la herencia a su hijo primogénito. Cuando Dios le dice a Moisés que vaya a hablar a Faraón, ¿qué es lo que le dice Moisés a Faraón? Fíjense en Éxodo 4, 22 al 23. No es lo que dice Charlton Heston. Fíjense lo que dice aquí. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Una lucha de primogénitos, mis hermanos, ahí. Pero fíjense, Israel es descrito como el hijo primogénito de Dios, por redención y por pacto. Ahora, sitúen un poquito, mis hermanos, lo que es toda la escena que vemos aquí. El hijo primogénito de Dios, mis hermanos, es redimido, salvado del yugo de Faraón. Dios vence a los dioses de Egipto, el primogénito de Dios vence al primogénito de Faraón. Y ese hijo redimido, mis hermanos, en su peregrinaje, se dirige ¿a dónde? Se dirige a tomar posesión de su herencia. El salvado toma posesión de su herencia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que vemos en Josué encaja dentro de un esquema mucho mayor dentro de la historia de la salvación. Pónganse ahora, mis hermanos, lo que son los lentes de la teología bíblica. Y sobre todo los estudiantes que vienen al seminario. Fíjense, mis hermanos, que cuando hablamos del Éxodo, ¿se acuerdan? No solamente estamos hablando de la salida de Israel de Egipto. Estamos hablando de la salida de Israel de Egipto. Estamos hablando de todo el peregrinaje hasta lo que es la entrada de esa tierra jurada por Dios. Y algo que hemos aprendido, y si no lo recordamos, es que el Éxodo, mis hermanos, en el Antiguo Testamento es el evento salvífico por excelencia. Y el evento salvífico que Dios usó, mis hermanos, dentro del mismo Antiguo Testamento para hablar de otros actos salvíficos a imagen de ese Éxodo. Por ejemplo, el retorno del exilio, mis hermanos. Dios volvió a mover su brazo para redimir a su pueblo en un nuevo Éxodo. Ahora viene ese Éxodo, mis hermanos, con la sangre del Cordero, que lleva a su pueblo peregrinando por el desierto hasta su herencia final, mis hermanos, nos apunta a un Éxodo mucho mayor, a un Éxodo más alto, más glorioso, más sublime, más hermoso. ¿Saben cuál es ese? Ese es el último Éxodo en el Cordero de Dios, mis hermanos. Ese es el último Éxodo en el Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Que esa sangre derramada no fue puesta sobre los dinteles, mis hermanos, y las jambas de unas puertas, sino que fue una sangre derramada en la cruz del Calvario. Y por esa sangre, mis hermanos, Cristo Jesús, nuestra Pascua, dice Pablo, que ya ha sido crucificado, mis hermanos, obró la redención de aquellos que por gracia han sido salvos y adoptados como hijos de Dios. Y el Cordero inmolado y resucitado, ¿saben lo que hace, mis hermanos? De aquel pueblo que Él ha salvado, lo lleva a su herencia que ha jurado para ellos. Por lo tanto, mis hermanos, si el Éxodo de Israel nos lleva al Éxodo mayor de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, esa herencia que Israel tenía que tomar en la tierra como hijo nos lleva, ¿saben qué? No a un pedazo de tierra, nos lleva a una herencia mucho mayor, a una herencia mucho más sublime, a una herencia mucho más gloriosa. Lo diremos al final, pero mis hermanos saben que como hijos de Dios no esperamos ni anhelamos un pedazo de tierra. Anhelamos una herencia sublime en Cristo que veremos cuál es. Pero lo que nos muestra esto, mis hermanos, de que aquel pueblo llegase redimido por el desierto a esa herencia, mis hermanos, nos muestra algo glorioso y de gran esperanza. Porque nos muestra que la palabra de Dios, mis hermanos, su última palabra no es esa palabra, mis hermanos, de yugo y esclavitud. Que la última palabra de Dios, mis hermanos, no es que su pueblo peregrine por el desierto, por muy difícil, árido que sea ese desierto de la vida. La última palabra de Dios es que los suyos
lleguen a la herencia jurada por su Dios en su vida. No es eso, mis hermanos, de gran esperanza para nuestras vidas. La tierra como herencia no es ese lugar para gozar, mis hermanos, de los hijos de Dios, pero es otra cosa. Como herencia es el lugar para gozar, fíjense, del reposo y abundancia. Y no, cuando hablo de abundancia no estoy hablando, mis hermanos, del evangelio de la prosperidad, ni mucho menos. ¿Ya? Cuando lleguemos ahí habrá abundancia, aquí no lo sé. ¿Ya? Pero fíjense que es un lugar para gozar del reposo y la abundancia. Fíjense que hemos visto que la tierra es la tierra jurada, la tierra que es la herencia, pero hay dos conceptos que se relacionan con la tierra. Uno es reposo y otro es la idea de abundancia. Fíjense el tema de reposo. Fíjense en Josué 1, versículo 13. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Fíjense el versículo 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Jehová os ha dado reposo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La tierra no solamente se asocia con el estilo de vida del pueblo, con la herencia de los hijos, se asocia con el reposo del pueblo. ¿Y qué tipo de reposo exactamente, mis hermanos? ¿Saben? Un reposo muy específico. El reposo mismo de Dios. En esa tierra, Israel tenía que gozar del reposo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos, mis hermanos, porque en el Salmo 95 y el versículo 11 se nos narra lo que Dios juró de aquella generación incrédula en el desierto. Dios juró lo siguiente: por tanto juré en mi ira, no entrarán, ¿quién sabe cómo sigue? En mi reposo, en el reposo, mis hermanos, de Dios. Esa tierra significaba entrar y gozar del reposo de Dios. No cualquier reposo, no, del de Dios. ¿Y de qué reposaría Israel? ¿Saben de qué reposaría? Por un lado, mis hermanos, reposaría de los 40 años de vagar por un desierto árido, caliente, con piedras, reposaría de todo su peregrinaje. Y al final era reposar de ese desierto en el reposo de Dios. Pero reposarían de algo más. Hay algo que se asocia con el reposo de Dios. Escuchen el capítulo 23, versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. En la tierra Israel reposaría de sus enemigos. Y eso nos lleva a algo que ha creado problemas, como a mí, porque se me acaba el tiempo, ¿eh? Que ha creado problemas, mis hermanos, a algunos. ¿Cómo es que Dios pudo permitir una especie de guerra santa y acabar, mis hermanos, con todos los pueblos ahí en la tierra de Canaán? Esa guerra santa. No, cuando se habla de esto, mis hermanos, no lo tengan en mente como lo que es la yihad del Islam. ¿Por qué? Porque hemos dicho, mis hermanos, de que la tierra como propiedad de Dios y donde Dios habitaba era lugar ¿qué? Lugar santo. Y Dios le dijo algo a Abraham. Le dijo: oye, no volverán aquí. Después de 400 años, no volverán aquí, después de un cierto tiempo. ¿Por qué? Fíjense en Génesis 15, versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios dice: Abraham, tu descendencia no volverá aquí a esta tierra hasta que la maldad del amorreo haya llegado a su colmo. A esa maldad que Dios dice se acabó. Y cuando esa maldad, mis hermanos, porque los pueblos cananeos de la marinera, ¿ya? Pero cuando esa maldad, mis hermanos, llegó a su colmo, y llegó, mis hermanos, esa maldad delante de la presencia de un Dios santo que había tomado esa tierra como propiedad santa, mis hermanos, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios, mis hermanos, barrió con esos pueblos. No fue un acto de capricho.
No fue un acto de querer tomar esa tierra por querer tomar esa tierra. Fue un acto de juicio del Dios que es santo contra el pecado y la maldad de esos pueblos. E Israel fue el instrumento de juicio en las manos de Dios para obrar justicia, un Dios santo. Y esto, mis hermanos, tienen que verlo dentro de un contexto mayor de la historia de la salvación. Porque lo que ahí sucede, ¿saben lo que es? Lo que aquí sucede, mis hermanos, es la enemistad que ya se nos narra en Génesis 3:15. Cuando Dios le dijo, mis hermanos, a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Desde la caída del ser humano, mis hermanos, hay una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. Y cuando cogen la historia de la salvación, esto se muestra, mis hermanos, Abraham y Faraón, Isaac e Ismael, Israel y Faraón en Egipto. Y siempre, mis hermanos, la simiente de la serpiente intentando acabar con la simiente de la mujer, que era la depositaria de las promesas de redención y restauración de todo aquello que se perdió por el pecado del ser humano. Y en Canaán, mis hermanos, lo que vemos es esa lucha. Y lo que vemos, mis hermanos, es la simiente de la mujer, por la gracia de Dios, barriendo con la simiente de la serpiente. ¿Para qué? Para que la promesa de salvación siga a lo largo de la historia. Por tanto, se dan cuenta, mis hermanos, que esto que vemos en Josué encaja ya en la creación misma. Y no solamente, mis hermanos, con ese reposo. El reposo de Dios era reposar del reposo que Dios reposó en el séptimo día. En una tierra, mis hermanos, que tenían que reposar, en una tierra que fluía, ¿qué? Hay lugares que mucha leche y mucha miel ahí no fluye. Pregúntenselo a Arturo, hay cosas que son bien áridas ahí. Yo se lo he explicado alguna vez, cuando estuve ahí, vi a ovejas en medio del desierto comer, y yo me pregunté, ¿pero qué comen ahí? Pues eso había piedras. Fíjense que es el tema de abundancia. Fíjense cómo se describe en Deuteronomio 8, versículos del 7 al 9. Porque Jehová tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan, megas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacará cobre. ¿Han escuchado cómo describe la tierra? Mis hermanos, es una tierra en abundancia. Es una tierra, mis hermanos, de abundancia, de placer, de delicias. Y saben, hay un término en la Escritura que significa delicia y placer. ¿Saben cuál es ese término? Es el término Edén, mis hermanos. Esa tierra, en cierta manera, mis hermanos, era como el nuevo Edén para Israel. Y fíjense, mis hermanos, el Hijo redimido, el primogénito como el primogénito de la primera creación, llevado a su herencia, donde tenía que gozar del reposo de Dios, de todos sus enemigos, en un nuevo Edén de abundancia, de reposo, con la presencia de Dios en medio de ellos, mis hermanos, en ese tabernáculo. Ese es el esquema que vemos en Josué. Por tanto, Josué, mis hermanos, lo que hace, saben, es mirar hacia atrás a ese primer Edén que se perdió. A ese Edén que por el pecado, mis hermanos, la humanidad perdió. Israel se le dio la oportunidad de gozar, mis hermanos, de ese nuevo Edén. Pero ¿saben? Josué, mis hermanos, mira también hacia adelante. Porque mira, mis hermanos, a algo mayor que viene. Porque cuando llegamos al libro de Josué, ¿saben qué es lo que sucede en el libro de Josué? De que esa conquista, mis hermanos, fue incompleta. Yo tengo muchos problemas. Tengo que contextualizar esto. Tengo problemas, mis hermanos, con cosas de la tierra aquí. Porque uno mira los términos de esa tierra, mis hermanos, y uno se da cuenta y dice, parece un acordeón. A veces es más grande, a veces es más pequeña, a veces el límite está aquí, a veces el límite está allá. ¿Dónde está exactamente el límite de esa tierra?
La conquista, mis hermanos, no se conquistó toda la tierra. Hubo pueblos que quedaron por ahí, mis hermanos, los gabanitas hicieron un pacto, veremos, mis hermanos, no tenía que hacerse eso, no se acabó de conquistar la tierra por Israel ni por Josué. ¿Y saben qué es esto, mis hermanos? Lo que es esto es que el libro de Josué nos está diciendo de que no es este Josué quien te va a dar la herencia. No es este Josué quien te va a dar la vida de santidad y de consagración a Dios. No es este Josué quien te va a dar el reposo. No es en esta tierra donde encontrarás todo esto. Aquel que te va a dar lo que el libro de Josué apunta y la tierra significa, no se encuentra en ese Josué, sino que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. El último Josué. Y esto, mis hermanos, nos lleva al último punto. Fíjense, mis hermanos, que la entrada a la tierra nos muestra su cumplimiento en Jesucristo. ¿Y cómo muestra su cumplimiento en Cristo? Fíjense, Jesucristo cumple en su persona y obra el significado de la tierra. Mis hermanos, cuando vamos al Nuevo Testamento, se dan cuenta de que el Nuevo Testamento no habla tanto de la tierra como habla el Antiguo Testamento. Y no habla de la misma manera. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Se ha olvidado el Nuevo Testamento? No se ha olvidado, mis hermanos. No podemos decir, bueno, el nuevo es para la iglesia y el antiguo es para Israel, porque entonces, mis hermanos, entramos en una contradicción bíblica y rompemos una de las leyes vitales de la interpretación bíblica, que la misma Biblia dice que la Escritura no puede ser quebrantada, mis hermanos. Y algo que la misma Escritura dice es que el centro, el corazón, el cumplimiento de toda la historia bíblica es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, toda esa historia, incluida la conquista de la tierra, incluida la tierra, mis hermanos, se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que Pablo escribió a los Corintios, yo sé que lo saben. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. No dice exactamente esto Pablo. Era pregunta trampa esta. Pero fíjense que exactamente Pablo escribe esto, porque tantas promesas de Dios en Él, en Cristo, son sí. A consecuencia, esa es la traducción literal, a través de Él, que es Cristo, es el amén a Dios para la gloria a través de Él. Es decir, todas las promesas de Dios son sí en Cristo y es la iglesia la que responde amén a ese cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Todas las promesas. Por lo tanto, mis hermanos, la tierra como promesa de pacto se cumple en Cristo. Si te quedas en Josué, en la tierra, si te quedas en Josué intentando vislumbrar asuntos del tiempo presente en relación a la tierra, vas a quedarte a mitad de camino. Porque Josué tiene que llevarte a Cristo Jesús. Porque Josué tiene que enseñarte a Cristo Jesús. Porque Josué tiene que mostrarte la gran herencia que tenemos en aquel que cumple ese concepto y conceptos de la tierra que es Cristo Jesús. Fíjense lo que hemos visto, mis hermanos, de la tierra en este mensaje. Implicaba un estilo de vida específico, mis hermanos. Implicaba una herencia determinada. Implicaba un reposo de los enemigos. Fíjense, mis hermanos, que en cierta manera ese estilo de vida que la tierra para Israel en el antiguo pacto implicaba, ahora ese estilo de vida, ¿saben dónde se encuentra? Ese estilo de vida se encuentra solamente en Cristo Jesús. Se encuentra en aquel que Dios estableció el nuevo pacto en su sangre. Y por su muerte en la cruz y su resurrección, Él mismo se santificó para santificar a los suyos. Es en Cristo donde tenemos esa vida, mis hermanos, de consagración y de fidelidad y de santidad a Dios. Ahora esa vida no la encuentras en un pedazo de tierra específico, la encuentras en Cristo Jesús. Por tanto, en cierta manera, pises donde pises, te llevas ese ideal de la tierra contigo mismo, que es esa vida en Cristo Jesús, mis hermanos, para justicia, santidad y gloria del Padre. Fíjense que implicaba, mis hermanos, esa herencia, mis hermanos, dada al Hijo.
Cristo Jesús, gracias a su obra, mis hermanos, gracias a su obra redentora. ¿Qué es lo que tenemos aquellos que hemos creído en Cristo? Aquellos que hemos creído en su nombre. Juan lo dice claro. Aquellos que han creído en su nombre les ha sido dada la autoridad, la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. En el Hijo amado, mis hermanos, somos adoptados como hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y como hijos de Dios, entonces, mis hermanos, nuestro Dios ha jurado algo en aquellos que están en Cristo bajo el nuevo pacto, que hay una herencia incontaminada, mis hermanos, incorruptible para los que están en Cristo. Fíjense lo que dice Pedro. Con esto voy terminando. Eso es lo que dice Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escuchen ahora, escuchen. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Ven el lenguaje? Una herencia que incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Este lenguaje, ¿saben dónde se aplica el Antiguo Testamento? Se aplica a la tierra. No tenía que ser contaminada, no tenía que ser adulterada, tenía que ser incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Pero no lo fue, por el pecado de Israel y porque esa no era la herencia última del pueblo de Dios. Pero Cristo ha dado una herencia última, mis hermanos, que no puede ser contaminada, no puede ser contaminada ni corrompida por el pecado del pueblo. ¿Saben por qué? Porque el Cordero pagó plenamente por los pecados de su pueblo. Y esa herencia, mis hermanos, es una herencia que gozaremos plenamente y de manera sublime. ¿Cuándo? Vayan al final de la Biblia, no ahora. Pero al final de la Biblia, mis hermanos, nos encontramos esa nueva Jerusalén, donde no hay cosa inmunda, mentira, adúltera, corrupta, que entre en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra, que entre en esa Jerusalén celestial, nuestra herencia última, mis hermanos. Fíjense que en Jesucristo se cumple lo que es este significado de la tierra, y por último se cumple en Josué la entrega del reposo a su pueblo. Fíjense, mis hermanos, acabo con este texto, que ha sido nuestra lectura congregacional. Hebreos 4, versículo 8. Escuchen. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El autor de Hebreos está diciendo, Josué fue incapaz de dar el reposo de Dios al pueblo de Israel en esa tierra. Pero el autor de Hebreos dice, queda todavía un reposo. ¿Quién va a dar ese reposo, mis hermanos? Ese es el último Josué. Ese es aquel que su nombre significa Jehová salva. Ese es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Ese es aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es nuestro último Josué, mis hermanos, quien nos lleva a nuestro último reposo. El reposo, mis hermanos, de Dios. Ese reposo, mis hermanos, que perdimos por el pecado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Fíjense que Josué no nos lleva a mirar asuntos de esa tierra, como hoy en día quizá algunos están apuntando. Nos lleva a mirar, mis hermanos, algo mucho mayor, porque Cristo permite esto, porque ese reposo es de nuestros enemigos. ¿Qué enemigos, mis hermanos? No los cananeos, no los fereceos, no los heteos, no los jebuseos. Cristo venció a los enemigos de nuestra alma, el pecado, la muerte y Satanás. Y gracias a esto es el quien puede darnos, como el último Josué, la herencia prometida a los suyos. Pues quiera Dios, mis hermanos, que este libro de Josué sirva para que veamos en sus páginas a Cristo, y sirva, mis hermanos, para que en este tiempo presente sigamos siendo fieles a Dios, sabiendo que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a acabar en una oración.